Estamos con nuestro amigo Jesús Cacique, economista, como próximo invitado, @Jesús Cacique 1, con el número 1, y Cacique es con ese Cacique. Jesús, bienvenido al programa, buenas tardes, he estado muy ocupado en estos días, te he estado leyendo y siempre tus tweets muy interesantes, porque no solamente revelas información de Venezuela, sino que haces comparación de las cifras de inflación entre Venezuela y el mundo, nos produces algunas cifras de cómo están las reservas de oro que no produce el Banco Central, la hemos visto, pero nos traes noticias nuevas, a pesar de que la ley del Banco Central fue cambiada a partir de enero por una ley habilitante, cuestionada esta ley, que no tiene la obligación del Banco Central de producir cifras. Parece que hoy las produjeron. Tú nos puedes hablar. Ministerio de Finanzas. El Ministerio no fue el Banco Central, fue el Ministerio de Finanzas. Ajá, ¿qué cifras son esas, por favor, si no las puedes decir? Gracias por la invitación, Pedro. Como siempre, un honor compartir contigo. @Pepencini. Así es, gracias. Exactamente. Sí, bueno, efectivamente, desde marzo del año 2014, el Ministerio de Finanzas tenía las cifras trancadas, tanto de la deuda interna como la deuda externa. Al cierre de marzo del 2014, de la deuda era un monto bien significativo, bien importante, pero la cifra a destacar es que en el año 1998 la sumatoria de la deuda interna y con la deuda externa era 27.859 millones de dólares. Cerró para el año 2015 en 171.999 millones de dólares. 172.000 millones de dólares. Por eso que tenían trancadas las cifras, para que el país no se enterara del enorme endeudamiento que está atravesando y está acarreando todos nosotros los venezolanos. Un incremento nominalmente del 518%. Pero el problema es que además que eso va acumulando intereses y hay una regla del 72 donde tú pones el interés que tú pagas, que en el caso de Venezuela es altísimo, y en cuánto tiempo se duplica esa deuda. En el caso venezolano en 5 o 6 años tenemos ese valor duplicado. Claro, obviamente, pero ya el trancar cifras estaba generando y estaba repercutiendo en los mercados en una variable fundamental que es el riesgo país. Venezuela, la cifra al cierre es 3.184 puntos el riesgo país. El mayor riesgo país del mundo, como la mayor inflación del mundo, un alto déficit fiscal y una contracción económica que estamos entre los 3 primeros países con la mayor caída del Producto Interno Bruto. Venezuela atraviesa actualmente esta inflación económica, caída del Producto Interno Bruto con alta inflación. Inflación que cerró el año 2015 en 180,9%. Esa cifra no la comparto en lo absoluto. Esa cifra yo la cuestiono, la cifra fue muy superior. Hubo un cambio de ponderaciones del INPC y a los venezolanos, a los medios de comunicación, no han informado al respecto. Pero si tú tomas o consideras el INPC con las ponderaciones vigentes del Banco Central de Venezuela y las variaciones del INPC, la cifra de la inflación da 240%. Entonces, que nos expliquen a todos nosotros los venezolanos de dónde se genera esa inflación de 180,9%, lo reitero, cifra que no comparto en ningún momento. Ok, mira, Jesús, también ayer el Sendas publicó la canasta básica familiar que supera los 157.000 bolívares, son 18.559 bolívares. Este aumento es de un 13.3% respecto a diciembre, pero dice que de enero 2014 a 2016 casi un 400%. Ahí está la inflación. 395%. Sí, efectivamente. Me voy a conectar con tu pregunta. La canasta alimentaria familiar primero, que fue publicada por el Sendas, fue de 106.752 bolívares y la canasta básica familiar 157.833 bolívares, que equivale a 16.1 salarios mínimos, y la anterior equivale a 11.4 salarios mínimos, ¿no? El epicentro es, Pedro, que el gobierno... Ya va, 13.1 salarios mínimos si no tomamos en cuenta el cesta ticket, que es decir, 9.648 vamos a hablar de eso. bolívares. Ya vamos a tocar el tema de la unidad tributaria, la estratagema del gobierno y cómo perjudicaron a los venezolanos con el incremento del salario del 20%. Un incremento de un salario del 20% versus una inflación galopante en Venezuela va a quedar pulverizado, obviamente, ¿no? El gobierno no efectúa las medidas que
hemos propuesto los economistas, disciplina fiscal y disciplina monetaria. El financiamiento que viene efectuando el Banco Central de Venezuela a PDVSA está en el orden de 138 mil millones de dólares. Eso es equivalente a 10.4 veces las reservas internacionales. La Constitución, como indicó el diputado en tu programa, que tanto se jacta el gobierno de hablar de la Constitución, es muy Claro. es muy diáfana. El artículo 320 de la Constitución indica: en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo, no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. Bueno, ¿cómo es esto que está financiando a PDVSA? Y luego tienes una ley del Banco Central de Venezuela que aprobaron con la habilitante el año 2015, donde le otorga financiamiento al Banco Central de Venezuela, violando la Constitución, el artículo 320, a PDVSA.